y va a estar formado por una estructura fundamental que es el acino pancreático, ¿no? Los acinos pancreáticos son estructuras lobuladas compuestas por unas 40 o 50 células y a la vez que tienen algunos conductos o túbulos a través de los cuales van a vertir todo lo producido, todas las enzimas producidas, y estos túbulos o conductos se van a ir uniendo hasta formar el conducto pancreático. Y esto es básicamente la estructura fundamental, los acinos pancreáticos. Esta glándula es de tipo carnosa, de consistencia firme, de aspecto lobulado y que va a estar cubierto por tejido conectivo, un tejido conectivo que va a emitir unos tabiques hacia el interior del parénquima a través de los cuales se van a distribuir también algunos vasos sanguíneos, fibras nerviosas, y vamos a encontrar nosotros que está dividido en lobulillos. Aquí vamos a encontrar nosotros la mayor cantidad, como les mencionaba, de estructuras conformadas por los acinos pancreáticos que dan lo que es el componente exócrino. ¿Sí? Además de eso, vamos a tener algunas áreas pequeñas, diminutas, que conforman el 1% de la masa de esta glándula, que corresponde a los islotes de Langerhans, que es básicamente lo correspondiente a la glándula endocrina, en la cual vamos a encontrar nosotros hasta 4 poblaciones celulares distintas. Las principales, las células alfa y las células beta, que producen glucagón y la insulina respectivamente. Son las que están en mayor cantidad. Sin embargo, tenemos también aquellas células C, por ejemplo, que producen somatostatina, y las PP, son las que se encuentran en menor cantidad, en menor proporción, pero están presentes en el cuerpo. Muy bien, entonces tenemos nosotros dentro de lo que es el parénquima de esta glándula la presencia de los acinos pancreáticos y de los islotes de Langerhans. Esto es una coloración especial en la cual vemos nosotros el tejido conectivo en color azul y los acinos pancreáticos en color rojo intenso, rojo carmesí. Y este es el páncreas exocrino, conformado por una glándula tubulacional de tipo compuesta. Aquí están los acinos. Aquí tenemos la parte de los conductos. Esta presentación va a dar lugar a la visualización histológicamente del componente acinar, que son básicamente células de tipo piramidal, con la base hacia la parte interna y la punta hacia la luz de la glándula, ¿no? Con un núcleo bastante retirado periférico hacia la parte basal. Y en algunos cortes vamos a poder apreciar estas células acinares y en la parte central las células llamadas centroacinares, que corresponden a los cortes. Es por el tipo de corte, y lo vamos a poder aplicar en algunos tipos de cortes. El tejido acinoso, el componente acinoso, es exocrino. Va a producir tripsinógeno, quimotripsinógeno, va a producir procarboxipeptidasas, amilasa y lipasa pancreática y la famosa colesterolasa. Todas ellas son enzimas que tienen que ver con metabolismo, con acción sobre los productos de la acción de los jugos gástricos que pasan a nivel intestinal, ¿no? Y después, a nivel del sistema de conductos excretores, vamos a tener células que producen agua, liberan agua y también bicarbonato de sodio como un sistema buffer que va a equilibrar la acidez de todas estas sustancias producidas. Y estos son los cuerpos acinares, digamos, ¿no? Son estructuras redondeadas, ovaladas, conformadas por células de tipo piramidal, con la base hacia la parte interna y la punta hacia la parte interna, con los núcleos orientados hacia la base del sistema. Es un citoplasma bastante basófilo, acá con la coloración se ve un poco rojizo, pero en realidad es basófilo. Y la presencia de algunos capilares, y después tendremos estructuras también que tienen que ver con la formación de los conductos. Por ejemplo, aquí tenemos un ducto o conducto. En este caso estamos refiriéndonos a un ducto intralobular o intralobular porque se encuentra dentro de lo que es el parénquima. Si fuese un ducto o conducto que se encuentra entre los lóbulos o lobulillos, sería un conducto interlobular. Aquí es intralobular porque está dentro. Después tenemos algunas otras estructuras como arteriolas y venas que también se encuentran presentes en este tejido, ¿no? Acá, por ejemplo, llama la atención, no es una forma muy clásica de ver las células
Centroacinares. ¿Ok? Centroacinares. Lo clásico es ver las estructuras acinares alrededor y en el centro las células centroacinares, ¿no? Pero vamos a ir viendo en otras estructuras donde es más notorio eso. Tenemos acá, como les mencionaba, que un promedio de 40-50 células acinares van a formar el acino redondo u oval, cuya luz está ocupada por 3 o 4 células llamadas centroacinares, que son el inicio del sistema de conducto de Parkinson, ¿no? Acá de repente, no sé si se aprecia bien. Es una suerte de presencia de células que son un poco más claras y pequeñas que el resto, son más delgadas. Por ejemplo, aquí se puede apreciar, pero el tipo de corte no nos permite verlo acá. Células acinares y en el centro una célula centroacinaria. Pueden haber 3 o 4 células, a veces solamente aparece una, pero esa es una célula centroacinaria. Otra más, que puede apreciarse de manera clara. Claro, están alrededor, por eso son acinares y la otra es centroacinaria. Acá, por ejemplo, mira, está muy mal cortado, pero estas serían las células centroacinares. Estas son las células acinares. ¿Por qué? Por el citoplasma, que es más intenso, y los núcleos que se encuentran en la periferia. ¿Sí? Y al centro, las células centroacinares. ¿Ya? Esta es una mala fotografía, no se ve muy bien, mala había yo confundido de repente. Acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos la admisión de algunas estructuras histológicas, utilizamos algunas que son más intensas para teñir algunas células que otras. Cuando utilizamos, por ejemplo, el tratamiento con diastasia, al utilizar la coloración de ácido periódico de Schiff o PAS, vamos a tener que los gránulos decimógenos, que son abundantes en los tipos de células acinares, van a tener mucha afinidad por esta coloración y se van a teñir intensamente, y eso es lo que vemos acá. En cambio, las células que corresponden a lo que son los islotes de Langerhans no se tiñen, porque no tienen sustancias simógenas, no producen enzimas que tienen que ver con metabolismo, entonces no se tiñen. Estas son células acinares y estas son células del islote de Langerhans. ¿Ya? Miren acá. Célula acinar, con los núcleos hacia la base, y en el centro las células centroacinares. Acá, célula acinar con los núcleos hacia la periferia, y al centro, células centroacinares, ¿verdad? Ahí es mucho más notorio, acá también. En algunas estructuras se notan muy bien, en otras no tanto, pero aquí sí aprovechamos y se puede visualizar perfectamente las células centroacinares. Acá miren ustedes, este es un acino, los núcleos se encuentran hacia la periferia y en el centro una célula centroacinar. Y acá tenemos un ducto. Un ducto también, miren, tienen ustedes una capa de células de tipo cúbico y el centro una luz. De eso se trata un conducto, es como un tubo. ¿Sí? Si yo corto, por ejemplo, esta manguera, ¿no? La corto, ¿qué voy a tener al centro? Una luz. Y al costado, el cobertor, digamos, la envoltura. ¿Cuál sería la envoltura? El epitelio, simple cúbico, y al centro la luz. Por donde van a ir todos los productos enzimáticos que producen los acinos pancreáticos. Y como ven acá, rico en gránulos de simógeno. Realmente algunas estructuras con células o grupos centroacinares fundamentalmente. No hay más. Y esto es lo que estamos viendo. Estos son los acinos. Alrededor las células acinares y en medio las células centroacinares. Esto es lo que estamos viendo. Ahora, las células centroacinares son parte de los conductos, forman la pared de los ductos que van a ir conformando toda la parte de excreción, la vía de excreción de esta glándula pancreática. ¿Qué vamos a tener acá? Miren, ¿qué es esto?
Esto, conducto, al centro se encuentra la luz. Muy bien. Y esto es lo mismo, se ha agrandado solamente. El resto son células así. Realmente acá la presencia no se ve muy bien, pero esto es un ducto y estos son células así. Este es un panorama bastante amplio de lo que es la parte acinar y en algunas partecillas unos islotes. No se ve muy bien esta imagen, no es buena para reconocer islotes, ¿sí? Islotes de Langerhans, pero sí para reconocer el tejido conectivo, para reconocer ductos intralobulares, reconocer ductos interlobulares, ¿no? Vasos sanguíneos y el resto del tejido conectivo. Nuevamente, aquí sería un ducto, acinares, tejido conectivo, ¿verdad? Vasos sanguíneos, vaso capilar, relleno de glóbulo rojo. ¿Esto qué sería? ¿Qué tipo? Interlobular, ¿verdad? Porque acá hay un lóbulo, por acá probablemente hay otro lóbulo, por acá hay otro, y esto es tejido conectivo. Está entre los lobulillos, interlobular. Y acá lo único que se ha hecho es teñirlos con alguna sustancia especial para ver que contiene mucina, por ejemplo, en el citoplasma, y acá con otra coloración, musicarmín, que también tiñe la mucina de estas células glandulares. El páncreas endocrino, hemos dicho, está representado por los islotes de Langerhans. A diferencia de los acinos, de la parte acinar, no tiene conductos, no tiene ductos, lo que va a tener es vasos sanguíneos de tipo capilar, capilares sinusoidales. Como ven, son islotes de diferentes tamaños, diferentes dimensiones, son estructuras ovoideas redondeadas, inmersas dentro de todo el componente acinar. Islotes porque parecen islas dentro de un mar de acinos pancreáticos, ¿no? Están aisladitos, son unas islas. Miren acá, ¿qué sería? ¿Qué tipo? Intra. Pero eso de ahí no era tejido. Esto, todo esto es un lóbulo, o un lobulillo, está metido en el lobulillo. Nuevamente, si ustedes comparan las células que conforman los islotes de Langerhans con las células que son la parte acinar, estas son mucho más grandes, un citoplasma mucho más intenso. Comparen. Entonces no se pueden confundir. Estas son fácilmente reconocibles como células que conforman los islotes de Langerhans. Así comienzan a apreciarse aquí los capilares, ¿verdad? Muchos capilares, porque es a través de los capilares que va a poder poner al servicio de nuestro cuerpo las sustancias que produce. Islotes, estas son células sinares. Islotes, un ducto también acá, bien formado en el centro ahí, con la luz bien definida, ¿no? Acá también. Aquí tenemos un ducto intralobular o intralobular, el tejido conectivo, los acinos, y por ahí uno que otro islote de Langerhans. Islote de Langerhans, islote de Langerhans. Vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? En la siguiente, acá. La mayor cantidad de células está conformada por células alfa y células beta, productoras de glucagón y de insulina respectivamente. Es la mayor cantidad, como ustedes ven, utilizando inmunohistoquímica, se puede diferenciar cuál es productora de glucagón y cuál es productora de insulina. Además tenemos nosotros las células delta que producen la somatostatina y también las células que producen el polipéptido pancreático, células PT. Y esto es la presencia de los vasos capilares sinusoidales. Se utiliza una función especial, se inyecta la tinta y se ven los diversos capilares. Esta es la forma que utiliza los islotes de Langerhans, el páncreas endocrino, para poder hacer o poner en disposición de nuestra sangre las sustancias que produce. Vámonos a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula bastante pequeña que se encuentra ubicada en el polo superior de ambos riñones. Si ustedes los evalúan directamente en un cuerpo, la glándula suprarrenal es muy parecida al tejido adiposo.
por eso muchas veces se confunde. Es relativamente por textura blanda, ¿no? De consistencia blanda, perdón, una coloración amarillenta, pálida en la parte superficial. Ya cuando uno lo corta, puede apreciar la corteza y la médula bien diferenciada. La corteza es un amarillo muy intenso, a veces de color naranja, y la parte central es un pardo marronáceo un poco oscuro, ¿no? Y esto sí se puede apreciar, ¿no? Como ustedes ven, parece un gusano que estuviera enrollado sobre sí mismo, ¿verdad? La parte superficial es la corteza y la parte central es la médula. Acá sí mejor. La parte externa, tejido conectivo formando una cápsula que emite trabéculas de tejido conectivo hacia el parénquima, separándola y permitiendo que los vasos sanguíneos capilares y sinusoidales ingresen también en todo el recorrido tanto de corteza como de médula hasta formar los vasos venosos que recogen y llevan toda la parte endógena, ¿no? Si ustedes ven a simple color nada más, a simple golpe de vista, van a ver ustedes que las estructuras son diferentes entre una capa y otra y nos permite diferenciar, incluso por el color de una de ellas. Ya vamos a ir nosotros bajando a mayor aumento para ver características propias de cada una de estas zonas. En general, les menciono que la glándula suprarrenal está compuesta por la corteza y la parte medular. Tiene corteza y tiene médula. Esa es una pésima imagen, pero nos sirve de todas maneras. Aquí tenemos tejido conectivo, que es la cápsula que emite estas trabéculas, ¿sí? Son estas fases blancas, transparentes casi. Son las trabéculas que vienen desde la parte más superficial, se profundizan y a través de los cuales van a viajar todos los vasos sinusoidales, los capilares sinusoidales. En la parte más superficial y en un espacio muy angosto tenemos nosotros estas estructuras celulares agrupadas de manera redonda o ovalada, son los famosos, la famosa zona glomerular de la corteza. A continuación tenemos columnas de células que son bastante transparentes, blanquecinas, ¿no? Como si fuese un tejido adiposo, no es el adiposo blanco, sino el adiposo gris, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a ver algunas características que hacen bastante peculiar a esta zona conocida como zona fascicular. A continuación, acá no se ve, viene la zona reticular y por último la zona correspondiente a la médula propiamente dicha, ¿no? Esto es lo que ustedes deben aprenderse. ¿Sí? Esta estructura deben saber cómo se llama cada una de estas partes. A más B más C es corteza. La parte D es la médula. Cada una tiene características propias. La parte A o su parte A es la zona glomerular, la parte B zona fascicular y la zona C zona reticular. Aquí vemos estructuras redondeadas, la zona glomerular, vemos las trabéculas en color azul que están ingresando a lo que es el parénquima glandular. Y acá vemos la distribución en columnas de estas células de la zona fascicular. Aquí tenemos todo el espesor, desde la zona glomerular, fascicular, reticular y la médula de lo que es la glándula suprarrenal. Ahora sí vamos a ver características muy particulares. Tenemos aquí la cápsula, por debajo de la cápsula que es el tejido conectivo, que comienza a emitir trabéculas a través de los cuales viajan los capilares sinusoidales, que son capilares sinusoidales, y que vamos a encontrar acá la población celular organizada en estructuras redondeadas o ovaladas correspondientes a la zona glomerular. Son células glandulares de la zona glomerular. Vámonos hacia la parte media, ¿no? La zona fascicular. En esta zona fascicular vamos a tener células llamadas células espongiocitos. ¿Por qué espongiocitos? Estas células son ricas en colesterol, ¿sí? Al ser células ricas en colesterol, cuando tú procesas un tejido, ¿cómo se ven las células adiposas? ¿Hemos visto eso? ¿De qué color se ven? Las células adiposas. Blancos, ¿verdad? Con el núcleo replegado hacia un lado. Son espacios blanquecinos. Muy bien, pero el núcleo está replegado hacia un lado porque esa célula adiposa blanca es una sola bolsa de grasa.
¿sí? Por eso esa bolsa hace que el núcleo se vaya hacia un lado. En este caso nosotros vemos los núcleos bien puestos, ¿o no? Porque no es una sola bolsa de colesterol, son múltiples bolsas entre comillas, vesículas de colesterol. Por eso es que el núcleo permanece central, permanece muy visible, sin variación. Cuando proceso todo eso, los líquidos se van quedando solamente las vesículas. Por eso es como si fuese un tejido lleno de agujeros, como una esponja. Por eso se le dice esponjio. Y son columnas de células que se van a ver una frente a la otra. Y entre ellas tenemos los sinusoides. ¿Sí? Son capilares sinusoidales. Después tenemos la zona reticular, en la cual vamos a encontrar nosotros células claras y células oscuras. Ya veremos nosotros algunas características de ellas, ¿no? Básicamente tiene que ver con el citoplasma, con el núcleo y nada más. Por su cercanía de la médula, como son las células oscuras. Y esto tenemos nuevamente lo que es la cápsula, lo que es la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y la zona, ya no es zona, es la médula central. Tejido conectivo, tenemos aquí sinusoides, como ustedes pueden apreciar, que se muestran en el tejido, donde encontramos células a nivel de formaciones redondeadas. ¿En qué zona estaríamos? ¿En qué zona estaríamos? Miren ustedes. ¿Qué tipo de células son? Zona fascicular. ¿Qué tipo de células? Esponjocitos, ¿verdad? Miren ustedes, el citoplasma lleno de vesículas, pero todas son transparentes porque el colesterol se fue. Esponjocitos, y aquí tenemos nuevamente los sinusoides. Esta es la forma de la glándula suprarrenal, corteza, médula y la conformación de las venas centrales, las venas medulares. Nuevamente, ya ustedes están visto, glomerular, fascicular, reticular, todo esto es corteza, glomerular, fascicular, reticular, incluyendo la parte de lo que es la cápsula, ¿verdad? Y con las trabéculas que van formando. Por eso es que tiene una estructura media radiada, como si fueran los radios de una bicicleta. ¿Ven? Y por la forma también de distribución de la zona fascicular, que son columnas de células muy alargadas. En la zona glomerular o glomerulosa, como dice la traducción acá, vamos a tener nosotros la producción de mineralocorticoides. En la zona fasciculada, los glucocorticoides. En la zona reticular, lo que son los andrógenos. Y en la parte medular, básicamente tendremos nosotros la producción de adrenalina y de noradrenalina. Adrenalina en un 80%, noradrenalina en un 20%. ¿A través de qué? De las células hemocromátiles y las células ganglionares principales. Muy bien. Acá tenemos nuevamente las células glandulares de la zona glomerular. Son células bastante grandes, un núcleo bien definido en agrupaciones redondeadas u ovaladas, ¿verdad? Con tejido conectivo alrededor y sinusoides también. Acá tenemos los sinusoides, aquí las estructuras redondeadas, estamos todavía en la zona glomerular. Aquí sí miren ustedes, columnas de células, están una frente a la otra, muy bien distribuidas, con sinusoides también a los costados. ¿Cómo se llama esta zona? Fascicular. Cordones de células, columnas de células, una frente a la otra, con sinusoides en los costados. Zona fascicular. La zona reticular está conformada por células oscuras y células claras. Las oscuras contienen una cromatina más densa, un citoplasma más eosinófilo cerca de la médula. Importancia desconocida, no se sabe todavía qué sustancia produce, que resulta importante para lo que es el metabolismo, ¿verdad? Y las células claras, lo importante es esto, que en ellas vamos a poder nosotros visualizar depósitos de lipofucsina, que es un pigmento medio amarillento. Y esto se puede apreciar en estas células, por ejemplo. Miren acá. De repente en casa lo van a poder apreciar con mayor detalle, pero todas estas células que tienen estos depósitos amarillentos son células claras. Y ese pigmento amarillento se llama lipofucsina.
¿Ya? Con eso van a poder reconocer ustedes algunas células que tienen este pigmento amarillo. Acá se ve más, miren, ¿sí? Una pigmentación muy amarillenta. Son las lipofusinas. Son células claras. ¿De dónde? De la médula suprarrenal. Completa, médula suprarrenal. Acá también, acá es una coloración bastante intensa, acá amarillenta, acá también. Lo van a visualizar mejor en sus computadoras porque acá la luz no permite verlo. Pero son fácilmente reconocibles. Células claras de la médula suprarrenal. Vamos a la médula, células cromafines. Perdón, de la zona reticular, me estoy yendo a médula, de la zona reticular. Perdón, zona reticular. Vámonos ahora a la zona medular, ¿sí? A la zona medular. La zona medular está conformada por dos tipos celulares fundamentales. Zona reticular de la corteza sería bien. Claro. Zona reticular de la corteza. Sí, las células claras son de la zona reticular. Acá tenemos células cromafinas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener la afinidad por la coloración, ¿verdad? Van a estar la afinidad. Y tenemos aquellas que son ricas en adrenalina, el 80% de las células, y ricas en noradrenalina, el 20% de las células. Además de esto, que podemos apreciar las cromafinas, vamos a encontrar unas células especiales, que son células ganglionares simpáticas. Permiso para ir a los servicios. Y vamos a ir viendo acá. Todas estas poblaciones celulares son células cromafinas. ¿Sí? Cromafinas. Pero acá miren ustedes, son células diferentes, completamente diferentes, más grandes, no es un núcleo grande definido, son células ganglionares del sistema simpático. Entonces vamos a encontrar dos tipos de células. Las cromafines, productoras de adrenalina y noradrenalina, y las células ganglionares de la parte del sistema simpático. Nuevamente acá las células cromafines y las células ganglionares del sistema simpático. ¿Se diferencian entre ellas? Claro que sí. No son parecidas, así que no hay ningún inconveniente en poder identificarlas. Y lo curioso también aquí en la parte de la médula propiamente es la presencia de los vasos sanguíneos bastante dilatados. Son las venas. Estas características lo habíamos visto en lo previo, no, eran solamente capilares sinusoidales, ¿verdad? No se apreciaban venas, vénulas, acá sí, y son estructuras bastante dilatadas, ¿no? Esto es característico de la médula suprarrenal. Obviamente células cromafines, y aquí algunas características y distribuciones de las células para que se nos haga más fácil reconocer. Vamos ahora a ver la parte de glándulas masculinas, ¿no? Buena clase. ¿Qué aprendí? Muy bien. Entonces, directamente cuando nos referimos a la parte endocrina del sistema reproductor masculino, tenemos que hablar de testículos, ¿no? Vamos a hablar entonces de la organización del testículo, de las partes de los elementos que la conforman. Nos vamos a centrar básicamente en la red de tubos o de túbulos. La parte externa, ya eso lo ven en la parte teórica, los componentes externos de las túnicas endocrinas, vaginal y todo lo demás. Nosotros nos referimos básicamente al testículo. El testículo es una estructura ovoidea, ¿no? De consistencia firme, ubicado a nivel de las bolsas escrotales, uno a cada lado, es una glándula simétrica, y que en el polo póstero superior vamos a encontrar nosotros esta especie de coma llamada epididimo, que va a dar lugar después a la formación del conducto deferente y al resto de estructura del sistema eyaculador. La túnica albugínea va a permitir, con esta formación de tejido conectivo, la formación de trabéculas que va a dividir a la parte parenquimal del testículo en unos 250 lóbulos aproximadamente. Cada uno de esos lóbulos tiene 4 túbulos seminíferos.
vamos a ver las características del tubo seminífero que mide entre 30 a 70 centímetros. Imagínense ustedes, cada tubo seminífero mide 30 a 70 centímetros. Más o menos. Y todo eso está envuelto tan pequeño que caben 4 en cada lobulillo. Y tenemos 250 lobulillos en un testículo. 50 lobulillos en un testículo. O sea, más o menos 1000 túbulos seminíferos. De 30 a 70 centímetros cada uno de ellos. Son de tamaño, pero son tipo delgaditos. Ah, claro que sí, ahí va el truco, ¿no? Claro, para que puedan caber, para que quepan ahí. Pero de todas maneras, imagina la longitud 30, 70 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? Que esos túbulos seminíferos son el origen de toda la parte del túbulo de conducción de los elementos que produce el tejido. Aquí se inicia. Esto va a dar lugar después a los tubos rectos, después a la red de Haller, a los túbulos aferentes, después estos a la formación del epididimo, al conducto deferente. Todo esto es un sistema o una red de tubos que van a ir cambiando sus características de la mucosa, del epitelio que lo conforma. Esto es lo que estaba mencionando, son básicamente 250 lóbulos testiculares, cada uno con 4 túbulos seminíferos, originados por la separación tabicaria que hace la túnica albuginea del componente parenquimal del intestino. Ya fue hacia adentro, tenemos piel, el flujo cutáneo, la parte muscular, tenemos la túnica vaginal, tenemos la túnica albuginea, después es una área vascular y posteriormente lo que es el componente testicular propiamente dicho, ¿no? La túnica albuginea, la parte de vasos sanguíneos, la túnica vascular y los túbulos seminíferos. Estos son los túbulos seminíferos. ¿Sí? Son los túbulos seminíferos que van a tener el epitelio seminífero, ¿no? Y dentro de él, ahora estos túbulos seminíferos tienen, digamos, cuando nosotros pasamos de lo que es la parte embrionaria, la parte fetal y nuestros primeros años de vida, incluyendo el inicio de la pubertad, no son tubos, son conductos, básicamente, no ni siquiera conductos, son cordones, son estructuras sólidas, no tienen una luz al centro. Esto recién se va a desarrollar por la influencia hormonal de las células intersticiales o células de Leydig. Comienzan a producir hormonas en nuestro estadio puberal y esto comienza a generar variación en las estructuras para poder generar a su vez la producción de espermatozoides. Por eso es que después, cuando generamos nosotros nuestro desarrollo sexual secundario, comenzamos a producir espermatozoides. Tan igual que la mujer. La mujer también, sus ovarios están en el estado previo de mantenimiento mientras no llega a la etapa puberal. Una vez que se desencadena el desarrollo hormonal, completa el desarrollo del ciclo sexual que se repite en ustedes cada 28 días. En nosotros es diario. ¿Sí? En ustedes cada 28 días, en nosotros es todos los días. Todos los días. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí estos tubos seminíferos que van a tener un epitelio seminífero en la cual vamos a encontrar nosotros células llamadas células, ¿cómo se llama? Las células que producen las espermatogonias, ¿correcto? Aquí tenemos en la parte basal las espermatogonias, que son las células que van a dar origen a los espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y después la parte funcional que son los espermatozoides. Además de las espermatogonias vamos a encontrar nosotros las células de Sertoli, que son células cilíndricas bastante altas que se comunican entre ellas a nivel de conexiones intercelulares. Estas células son importantes porque no solamente cumplen una función de sostén, de nutrición, de fagocitosis, sino también una parte inmunológica. Protegen a las espermatogonias y apoyan a su desarrollo completo hasta alcanzar el nivel de espermatozoides que son liberados por las células de Sertoli. Sufren la influencia de las células de Leydig que se encuentran en el intersticio, células intersticiales o células de Leydig, que producen las hormonas que van a influenciar en el desarrollo, como les dije, de toda la gametogénesis. Entonces tenemos
¿Se acuerdan ustedes de los folículos tiroideos? Sí. Folículo, y que había un espacio interfolicular. Lo mismo sucede acá. Túbulo seminífero, espacio intersticial, en donde encontramos la célula de Leydig. ¿Qué encontramos en el espacio interfolicular? Células parafoliculares. Siempre hay que hacer asociación para que se les sea más fácil aprender. Túbulos seminíferos, entre ellos los espacios intersticiales donde vamos a encontrar las células de Leydig, pero también abundante tejido conectivo y vasos sanguíneos principalmente. Alrededor de todos estos túbulos seminíferos vamos a encontrar fibras musculares lisas. ¿Por qué? Porque en este nivel los espermátides no se mueven. Pues, ¿cómo los haces avanzar? Por contracciones del músculo. Son túbulos ciegos, son tubos ciegos. Tienen un solo camino, no tienen doble camino. Están cerrados por un lado y tienen que seguir un solo camino. ¿Cómo haces eso? Y eso vamos a ver a lo largo de todos los tubos. En algunos momentos van a haber ensanchamiento, mayor cantidad de fibras musculares, como ya veremos posteriormente. Aquí está la célula de Sertoli, las células de los espermatocitos primarios, secundarios y espermátidos, ¿no? Los espermatocitos secundarios no se ven con frecuencia porque su tiempo de vida es bastante corto. Es muy fácil pasar de espermatocito primario a espermátido. Por eso la mayor cantidad de células que vemos aquí son espermatocitos primarios y espermátidos. El epitelio seminífero, tenemos aquí el túbulo seminífero con la luz y la formación de las espermátides que no tienen todavía movilidad, no tienen flagelos ni nada por el estilo. Y este es el espacio intersticial, ¿verdad? Donde se encuentran las células de Sertoli, células espermatogonias, espermatocito primario y las espermátides en la parte superficial. Los túbulos seminíferos comunican con el epididymo por medio de 10 a 20 conductos eferentes, pero antes de que suceda eso, van a conformar los tubos rectos y la red testicular o red de Hall. La pared del túbulo seminífero está formada por el epitelio seminífero o epitelio cerninífero, cualquiera de los dos. La capa más interna que se adhiere a la lámina basal está formada por células mioides aplanadas contráctiles. Estas son las que funcionan como si fuese un músculo liso. Las células de Sertoli son células cilíndricas altas, como se puede apreciar acá, con un núcleo oval claro, basal, nucleolo prominente central, un citoplasma con inclusiones conocidas como cristales de Charcot. En estas láminas no vamos a ver cristales de Charcot, no vamos a poder apreciar eso a nivel de la célula de Sertoli, pero vamos a encontrar otros elementos a nivel de las células de Leydig, ¿ya? Y eso sí se lo tienen que aprender, pero vamos a ver más adelante por ahí. Lo mismo, espermatogonias, aquí tenemos las células musculares lisas, ¿correcto? O células contráctiles en todo caso, y el resto de células, Sertoli, espermatides, espermatozoides también. Y estas son las células de Sertoli, son columnares altas que tienen intercomunicación entre ellas, protegiendo a las espermatogonias, como se puede ver acá, facilitando su maduración hasta la formación de los espermatozoides, a los cuales después las células de Sertoli liberan. Funciones: sostén mecánico, protección, nutrición, fagocíticas y liberación de espermatozoides maduros. Las células superficiales del Leydig, miren ustedes acá cómo se ve esta zona. Está el túbulo seminífero y otro túbulo seminífero. Aquí también es un espacio intersticial donde vamos a encontrar células de Leydig. Células de Leydig, y aquí tenemos el túbulo seminífero. Se inactivan más o menos a los 5 meses de la vida fetal y se reactivan en la adolescencia, ¿no? Y estas son las células de Leydig, son poliédricas grandes, con estas inclusiones que son pigmentos lipocrómicos y proteínas cristalizadas llamadas cristales de Rein. Eso sí tiene nombre propio, acá hay una equivocación, es con R mayúscula, ¿sí? Son nombres propios, va con letra mayúscula. Y
Y esto es el sistema de túbulos que conforman todas las vías espermáticas, desde la formación de los túbulos seminíferos, los tubos rectos, la red de testis, los conductos aferentes, lo que es la cabeza del epididimo, todo el epididimo y el conducto deferente al final. Lo que quiere decir esta lámina es de que la mucosa de los diferentes segmentos de nuestras vías espermáticas, digamos, van a cambiar, van a tener características propias. Lo vamos a ir viendo a continuación. Miren acá, aquí tenemos los túbulos seminíferos. A continuación de los túbulos seminíferos vienen los túbulos rectos. Estos túbulos rectos se van a diferenciar en túbulos rectos en su segmento cercano, próximo a los túbulos seminíferos, y los distales o más cercanos a la red testicular. En los más próximos a los túbulos seminíferos van a estar básicamente formados el epitelio por células de Sertoli, porque ahí es donde se va a dar la liberación final de los espermatozoides, ¿no? Gracias a la célula de Sertoli. Y en la parte más distal va a estar conformado por un epitelio púbico ciliado. ¿Okay? Entonces el epitelio cambia, ¿sí? El epitelio va a cambiar. Esta zona en la cual se encuentra la red testicular, red de testis o red de Haller se conoce como mediastino testicular. ¿Se acuerdan ustedes el mediastino? Aquí en el tórax es la parte central, con abundante tejido conectivo, lo mismo sucede acá. Es en la parte media y posterior del testículo y va a tener abundante tejido conectivo. Como ustedes pueden apreciar, la red de Haller no son conductos bien definidos, son conductos irregulares, cuya pared está formada por un epitelio simple también de tipo cúbico ciliado. Pero esta es la característica de la testis en el mediastino testicular. Acá en los túbulos rectos, como les mencionaba, la primera porción formada por células de Sertoli y la porción distal por células de tipo cúbico simple. Acá podemos apreciar el túbulo recto, la presencia de este epitelio, los túbulos seminíferos que están bien definidos y alrededor fibras musculares grises también. El tubo recto está recubierto en su primera mitad por células de Sertoli y en la segunda por el epitelio tubular simple. Lleva los espermatozoides de los túbulos seminíferos a la red testicular, red de testis o red de Haller. La red testicular o red de Haller es esta estructura de conductos básicamente irregulares conformados por en la parte interna por un epitelio simple de tipo cúbico ciliado, abundante tejido conectivo, un epitelio cúbico simple, tejido conectivo de tipo denso, y estos van a conformar después los conductos o ductos eferentes. Estos ductos eferentes son los que van a conformar la cabeza del epididimo. Y lo tenemos. ¿Sí? La cabeza del epididimo. Nuevamente, aquí sí tenemos un epitelio pseudoestratificado, y en la parte externa vamos a tener también la presencia de células musculares contrarias, células planas de tipo contrario. ¿No? Vamos a tener por acá el epitelio pseudoestratificado de los conductos eferentes y la presencia de músculo liso alrededor. Tejido conectivo, donde podemos encontrar capilares sanguíneos también abundantes. Músculo liso, es un epitelio pseudoestratificado, tejido conectivo y la presencia de algunos fibroblastos. Este epitelio sigue siendo de tipo ciliado. El conducto eferente entonces va a cambiar su formación hasta lo que corresponde a los túbulos que conforman el epididimo. Aquí teníamos el conducto eferente que está formado por un epitelio pseudoestratificado, ciliado también, ¿no? Y con la envoltura acá tenemos musculatura lisa, y aquí tenemos nosotros también el epididimo, que es un epitelio pseudoestratificado, mucho más alargado que esto de acá, ¿sí? Más cilíndrico, digamos, más grande, y en la parte apical tenemos nosotros estereocílios. Estas características corresponden a un epididimo. Nuevamente, el conducto del epididimo son los conductos diferentes, y aquí vemos que está rodeado también por la túnica vaginal, la túnica luquínea y lo demás. Miren ustedes, conductos del epididimo.
Esta es una imagen clásica del epididimo, ¿no? Acá tienen que aprender ustedes esta estructura. Células cilíndricas bastante altas, pero sin epitelio pseudoestratificado, estereociliado, ¿no? Y en la parte basal tenemos nosotros la presencia de músculos de fibra muscular lisas o células contráctiles. Estereocilios, células principales, células basales y tejido muscular liso. Generalmente estereocilios, fibras glandulares, epiteliales altas, cilíndricas, las células basales y algunas fibras musculares también. Arteriola, es decir, tenemos vasos sanguíneos dentro de lo que es el tejido conectivo. Vámonos ahora al conducto deferente. Hasta ahora hemos visto nosotros solamente algunas insinuaciones de tejido muscular, contráctil, ¿verdad? Aquí en el conducto deferente va a estar formado básicamente por fibras musculares. Es abundante la cantidad de fibras musculares y eso es lo que lo va a diferenciar. ¿Ya? Vamos a ver a continuación. Miren, toda esta pared es músculo. Son 3 capas musculares, una longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Además de contar con un epitelio mucoso también bastante característico. El resto, tejido conectivo, vasos sanguíneos arteriales, venosos y lo demás. Miren acá. Este es un conducto deferente. ¿Sí? Es un tubo muscular que lleva espermatozoides de la cola del epididimo al conducto eyaculador. Entonces tiene 3 capas, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. El resto adventicia, ¿no? En la parte más superficial. En la parte de la mucosa, ¿qué es lo que vamos a tener? Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que es continuación del epididimo, no ha cambiado. Vamos a tener células basales, células cilíndricas, tejido conectivo subyacente y fibras musculares. Las vesículas seminales son evaginaciones del conducto deferente. ¿Cómo decir evaginaciones? Como si fuesen crecimientos dependientes del conducto deferente. Ahora, como es dependiente del conducto deferente, también la capa muscular es muy predominante, pero solamente tiene 2 capas, no 3. Y además vamos a encontrar una característica en la mucosa que la va a diferenciar de un conducto deferente. Hasta ahorita hemos visto que el conducto deferente tiene 3 capas de músculo, es bastante grueso, y la mucosa es un epitelio pseudoestratificado ciliar, ¿verdad? Listo, no tiene mayor complejidad. Vamos a ver la vesícula seminal. Lo característico de la vesícula seminal son imaginaciones de los conductos deferentes. La mucosa, y esto es lo que tienen que aprender, la mucosa forma pliegues finos primarios, secundarios y terciarios. Por eso es que parece que entre ellos formaran estructuras, ¿no? Miren acá. ¿Alguna se parece a lo que hemos visto anteriormente? Ninguna. Esto es un epitelio, una mucosa sui generis, propio. No lo encontramos en ningún otro lado. ¿Sí? Son pliegues que se van a ir ramificando. Se unen, se ramifican, se unen, se ramifican. Hasta 3 niveles. 1, 2, 3 niveles. Primario, secundario, terciario. Eso no lo tiene ninguna otra estructura. Y además tiene el componente muscular, pero son 2 capas musculares. Una circular interna y una longitudinal externa. Y acá las tenemos. ¿Se puede confundir con el conducto deferente? No. Perfecto. ¿Qué es lo que produce? Un líquido viscoso, amarillento, rico en fructosa, ácido cítrico y prostaglandinas, que justamente le dan el color característico al seno, ¿no? ¿Qué tenemos acá? La cápsula alrededor y los túbulos secretores de las glándulas seminales. Miren ustedes la mucosa, es bastante compleja. ¿En dónde estamos aquí? ¿Qué parte estamos revisando? ¿Qué órgano? ¿Qué glándula? Miren la mucosa. ¿Vesícula qué? Vesícula seminal. Si tú me dices vesícula, yo pienso que es vesícula acá. Vesícula seminal, ¿correcto? Completo. Vesícula seminal. Esta estructura no lo van a encontrar en otro lado, ya les dije. Están que miran y no me dicen nada. Por las ramificaciones primaria, secundaria y terciaria.
Y el componente muscular, que también es importante. No tanto como el conducto deferente, pero sí tiene un importante componente muscular. Lo característico es la parte mucosa, ¿ya? Eso es lo importante. Miren acá, vesícula seminal. Vesícula seminal. ¿Qué órgano es? ¿Qué glándula es? Vesícula seminal. No vesícula. Yo puedo pensar que es vesícula dependiente del hígado, ¿verdad? La capa muscular y la capa denticia. El epitelio secretor, la lámina propia, esta es la capa mucosa. Miren ustedes cómo se hace complejo, ¿verdad? Y la parte muscular. El conducto eyaculador es una mucosa muy delgada, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado simple. La túnica muscular solo se detecta en la primera porción, en la próstata y en la lámina propia está rodeada directamente por el tejido prostático muscular. Este conducto eyaculador es el segmento que se introduce a nivel de la próstata y se une a lo que es la uretra. Por eso es un conducto intraprostático. Componente muscular solamente dice en la primera porción y después ya no. Y aquí tenemos, todo esto es la próstata. Este es un tejido en la parte roja, el estroma de la próstata. Aquí no veo glándulas prostáticas. Y en azul el músculo liso. Todo contiene musculatura. Todo contiene musculatura. Todo el trayecto contiene musculatura. Vámonos ahora a la próstata. La próstata es una glándula de aspecto fibroso, consistencia firme, una apariencia nodular, ¿no? Que se encuentra debajo de la vejiga y que va a recibir justamente al conducto eyaculador y a la uretra. Entonces vamos a tener acá un segmento de la uretra llamada uretra prostática. Después sigue la uretra membranosa y finalmente la uretra peniana. La glándula prostática es esta, esto que parecen cerebros, cortes de cerebro, ¿sí? Esa es la glándula, ¿sí? El resto es tejido conectivo. Esta es la glándula prostática. Toda glándula tiene, lógicamente, su parénquima y su estroma. El parénquima está conformado por la glándula propiamente y el estroma por tejido conectivo, fibras musculares y todo lo que se nos ocurre. Una cosa es parénquima y otra cosa es estroma. La glándula es de tipo tubular-alveolar, de tipo compuesto, rodeada por cápsula de tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo. La mucosa está plegada formando pseudopapilas. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple y también tiene células basales. Ya vamos a ver cuál es la importancia de esas células basales. Y el intersticio está ocupado por también músculo de tipo liso. ¿Qué vamos a encontrar nosotros dentro de la glándula? Estas estructuras. ¿Cómo se llaman? Cuerpos amilares. Cuerpos amilares. Muy bien, avanzamos. ¿A qué le recuerda esto? Aros de cebolla, ¿o no? ¿Sí? Aros de cebolla. Por eso les decía, esta estructura lo van a ver ustedes en diferentes órganos y en diferentes tejidos. Parecen aros de cebolla, ¿no? ¿Sí? Uno corta una cebolla se ve de esta manera, ¿verdad? En sus ojos incluso. Muy bien. ¿En dónde vamos a encontrar los cuerpos amiláceos? Dentro de la glándula. No lo vamos a encontrar en el intersticio. Está dentro de la glándula. ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos la glándula. Es un epitelio cilíndrico y aquí están los cuerpos amiláceos. Ahora vamos a ir viendo, acá tenemos el músculo liso, también el músculo liso, pero vamos a ver una estructura importante, las células epiteliales basales. Además del epitelio glandular que está dentro, vemos nosotros alrededor un epitelio de células basales. ¿Cuál es la importancia de este epitelio? Es un elemento, por así decirlo, de contención. Ustedes han escuchado del cáncer de próstata, ¿verdad? Es un adenocarcinoma de próstata. ¿Por qué adeno? Porque es la glándula la que se va a transformar en neoplásica maligna. Estas células se transforman, se tornan malignas, mientras estén contenidas por esta capa de células basales epiteliales,
va a ser un adenocarcinoma in situ, localizado. Una vez que estas células malignas, por justamente la aplicación de sustancias que producen, rompen esta línea, comienzan a salir, se van al tejido conectivo. ¿Qué hay en el tejido conectivo? ¿Qué hay? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, van a hacer metástasis. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia de esta línea celular de seguridad, que es el epitelio basal de células basales. ¿Sí? Por eso es importante. Una vez que esto es roto, olvídense, las células malignas se dispersan por donde quieren, alcanzan por contigüidad a otras glándulas y de la contigüidad se van a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos y hacen metástasis. ¿Correcto? Entonces esto tiene que aprendérselo, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Tenemos las glándulas uretrales, o también llamadas glándulas de Cooper. Están revestidas por un epitelio cúbico simple acilíndrico. En la luz de los alvéolos se observa la secreción que producen. En sí van a cumplir una función, la secreción que ellos producen cumple una función lubricante, es decir, se libera durante la etapa de excitación, ¿no? Y precede a lo que es la eyaculación, ¿no? Entonces, ese líquido producido por las válvulas o las glándulas vulvuretrales, o conocidas también como glándulas de Cooper, van a lubricar la uretra, ¿sí? Esa es su función. Son dos glándulas en la base del pene, forman un líquido viscoso y resbaloso que lubrica el revestimiento de la uretra. Es la primera de las secreciones que se expulsa después de la erección del pene, antes de la eyaculación, ¿ya? Son tubuloacinosas compuestas de texto mucoso. Ahora, el pene, también conocido como falo, es el órgano de la copulación, pero sirve también no solamente para la cópula, sino para... Por falo. Falo, F-A-L-O, falo. Pene o falo. Lo dijo. No, falo. Muy bien. Es el órgano de la copulación, es cierto, pero también cumple otras funciones, como por ejemplo, coito, transporte de esperma, eliminar la orina también, y externamente está formado por un epitelio plano estratificado no queratinizado. La estructura base de todo el cuerpo del pene es la presencia de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos están hacia la parte dorsal, hacia la parte superior del pene, del cuerpo del pene, y lateralmente, ¿no? Y el cuerpo esponjoso está en la parte inferior y central. Allí vamos a encontrar nosotros la uretra. ¿Cuál es la característica de estas tres estructuras? Que son estructuras netamente vasculares. Van a tener senos y cavernas, ¿no? Que van a estar vacuas o vacías cuando el pene está flácido y que van a dilatarse y llenarse de contenido sanguíneo a través de estas estructuras venosas cuando hay un proceso de excitación y el miembro se encuentra erecto completamente, ¿no? Se llenan estas estructuras vasculares de sangre venosa, se cierran algunas válvulas de manera que no haya retorno venoso y el cuerpo del pene permanezca en erección durante todo el coito. Muy bien. Entre los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso vamos a tener nosotros el septum, que es una continuación de la túnica albuginea que se encuentra en la parte externa. Después vamos a tener alrededor la fascia y por último la piel. Es una piel delgada a nivel de lo que es el cuerpo del pene. Vamos a tener nosotros dentro de la conformación de los senos cavernosos y del cuerpo esponjoso la presencia de trabéculas. Esas trabéculas son estructuras vasculares, venosas, que van a estar, como ven ustedes acá, colapsadas, pero durante el fenómeno de excitación se van a dilatar y se van a llenar de contenido sanguíneo. Es lo que le da, el contenido sanguíneo es lo que le da la rigidez al cuerpo del pene. Acá vemos cómo se va intoxicando, se van llenando las estructuras sanguíneas, las venas se comienzan a dilatar y a nivel de lo que son las trabéculas vamos a encontrar nosotros fibras musculares lisas, fibras de colágeno, fibroblastos también y filetes nerviosos. No nos olvidemos que esta zona es ricamente inervada y vascularizada.
¿no? Dentro de todo lo que es el falo o pene, la parte más ricamente inervada es la parte del glande, ¿sí? La parte terminal del pene. Es una zona ricamente inervada. Por eso es una de las partes más sensibles del cuerpo del hombre. Tan igual que en la mujer representa el clítoris, porque son estructuras homólogas. Recuerden ustedes un poco de embriología, ¿sí? Hay estructuras homólogas entre lo que es el aparato sexual masculino y femenino. Muy bien. Esta es una imagen mucho más amplia. Esto es un corte de lo que es el cuerpo cavernoso. Miren ustedes, estas estructuras vasculares muy raras parecen cuernos de arce, ¿sí? Esta de acá, las cornadas de los arces, de los venados y todo eso. Sí, hay que aprenderlo de alguna forma que nos recuerde algo. Y miren acá ustedes, cómo el cuerpo cavernoso, de ser estructuras que están colapsadas, pasan a llenarse de sangre poco a poco. Conforme se van llenando de sangre, esto permite que el pene se transforme en un pene de flácido a erecto. Y mientras esté lleno, permanece erecto. Ese es el problema, por ejemplo, con algunas sustancias como los vasodilatadores inducidos, como el sildenafilo, por ejemplo, el famoso Viagra, ¿verdad? Hay algunas personas que son hipersensibles a esta sustancia y hacen que las válvulas que cierran el retorno venoso permanezcan cerradas por mucho tiempo. Y eso puede parecer algo muy beneficioso, ¿no? Pero una erección es dolorosa por la cantidad de nervios que tiene. Entonces, si se mantiene el cuerpo del pene erecto mucho tiempo, genera un dolor terrible. Y ese cierre de las válvulas puede originar incluso que el tejido, como es sangre venosa, no haya oxigenación de vida y terminan en amputación del pene. Por eso es que a estas personas que llegan a los servicios de emergencia después de haber tomado estas pastillas y que el pene no se torna flácido, hay que inyectarles adrenalina. Para que produzca la liberación de estas válvulas y existe el retorno venoso, ¿no? O sea, no es algo, fisiológicamente es algo muy complejo, muy complejo. Senos cavernosos, la arteria profunda del pene, hay arteria superficial y arteria profunda. Esto es el seno cavernoso. Los senos cavernosos, ya les dije, son estructuras vasculares y por tanto la pared que los limita es una pared de un epitelio simple escamoso. Es un endotelio. A nivel de la trabécula, fibras musculares lisas, colágenos, fibroblastos y capilares. Y por último, acá tenemos nosotros un corte de, acá arriba, ¿qué sería el número 3? Hay dos. Están en la parte superior. ¿Qué son? Cuerpos cavernosos. Aquí están los cuerpos cavernosos. ¿Qué es esto? Cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso está la uretra, ¿o no? ¿Y esto qué sería? ¿Qué es eso? Se olvidan rápido, jóvenes. Cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, septo. Y aquí está la uretra. ¿En dónde está la uretra? Está igual. Ay, sí, está igual. Muy bien. Lo que vamos a sacar de esta imagen son estas estructuras glandulares. Las glándulas de Littré. Así que se encuentran a nivel de la uretra, básicamente. Tanto uretra masculina como uretra femenina.